¿Eres de los que entrena demasiado en el gimnasio? ¿Será que tienes resultados? ¿Da muchos resultados o da pocos resultados entrenar más o menos en el gimnasio? Esto es lo que vamos a ver hoy día. Supongo que vas a cortar esa parte, ¿no? ¿De ahí hiciste negro? ¿Quieres que la haga más larga? No, pregunto. Entrenar mucho tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas. Al principio tiene más desventajas, porque cuando una persona es principiante, normalmente su capacidad de recuperación no es tan buena al principio, entonces eso se tiene que entrenar. Es decir, personas que vienen de una experiencia deportiva más amplia, sí podrían entrenar incluso 5 días a la semana, pero depende de los objetivos también. Pero el punto, o a la mayoría de las personas no son deportistas y quieren comenzar de una manera tranquila, óptima y correcta a seguir una vida fitness a, a largo plazo. El punto es que tienen que entrenar mucho menos que las personas que ya llevan mucho tiempo en el entrenamiento, porque reitero, su capacidad de recuperación no está muy bien entrenada y aparte de ellos progresan muy rápidamente. Con poco estímulo ellos pueden sacar mucha masa muscular en el lapso de un año, por ejemplo. No es así en todos los casos, pero tampoco es el factor común denominador. Factor común denominador. Bueno, no es así en todos los casos, pero tampoco es el común denominador. Estas son excepciones. Me refiero a personas que son principiantes y pueden entrenar más días a la semana. Pero bien, ¿por qué las personas entrenan mucho cuando van al gimnasio? Al menos cuando empiezan. Pero esto es un patrón que se repite normalmente mucho. ¿Y por qué pasa esto? La principal razón que yo he visto es la falta de información en las mismas o la sobreinformación que tienen al investigar o antes de entrar al gimnasio. Eh, y la información falsa también que se comienza a difundir en redes, más precisamente en Instagram, porque pues quieres hacer la rutina de determinado culturista que ya lleva años en esto, y no solo años, décadas en esto, y aparte se dopa. Entonces, el punto es que tienes que comenzar con muy poco. En el gimnasio más no es mejor. Al menos cuando hablamos de entrenamiento al comienzo, incluso culturistas naturales, de hecho, entrenan 3 días a la semana, porque ellos ya tienen una ellos ya tienen estandarizada una técnica. Y me refiero a los ejercicios básicos, que más que la cantidad de volumen de entrenamiento que ellos pueden meter a la semana, se concentran en la calidad de las mismas series. Entonces eso les da un plus y un estímulo en lo cual no tienen que entrenar demasiado, pero igual entrenan intenso y lo suficiente. Pero principalmente las personas entrenan demasiado, y me ha tocado entrenarlas, piensan que con 5 días a la semana destrozando todo su cuerpo van a obtener resultados más rápidos, y no es así. Y esto pasa principalmente por la falta de información, realmente. Es una cuestión muy abrumante. Pero ya habiendo pasado el umbral de las personas que son principiantes, ¿sirve realmente entrenar demasiado? Bueno, eh, hay muchos métodos y maneras de planificar un mesociclo, y los siguientes son muy interesantes, que normalmente para una persona principiante podrías utilizar una full body de 3 o 2 días incluso, no más. Pero cuando ya se adapten o ya tengan más de un año entrenando de una manera determinada o más de 6 meses de una manera determinada y se adapte rápido, porque bueno, también varía de persona a persona la propia adaptación, podrías meter una torso-pierna o una empuje-tirón-pierna. Y luego de eso, cuando ya la persona sea avanzada, podrías meter una wader, cosa que yo no recomiendo mucho. Podría estar interesante en ciertos periodos, porque hay periodos en donde uno sí tiene que entrenar como una bestia, pero no siempre podemos entrenar como unas bestias, porque pues se acumula fatiga residual, hay volumen basura, no estamos al 100 con la dieta, estamos en un proceso de definición, en un proceso de masa muscular, que tampoco es el punto sacarse la madre entrenando en cualquiera de los dos procesos, porque pues acumulas mucho estrés, y tampoco es el punto es entrenar lo suficiente, reitero. Pero al menos para mí, y lo que yo he visto en la mayoría de las personas, les va bastante bien, sean principiantes o sean intermedios o avanzados. Una torso-pierna es una rutina bastante ideal, bastante ideal. Tiene poca frecuencia, de días me refiero,
una frecuencia 2 en cuestión de grupos musculares. Y pues igual tienes días de descanso en medio y días de descansos en fines de semana, por ejemplo. Pero normalmente cuando entreno a una persona que es principiante, pues suele usar una full body, que primero es más dinámica, es más divertida. Incluso yo lo he usado en periodos en donde he tenido que parar y volver a redactarme. Y es bastante interesante cómo vaya a ser el progreso de las personas. Entonces es una manera muy interesante de cómo meter de cómo introducir un mesociclo o una manera de entrenar u otro, o un método de entrenamiento u otro. Eso no quiere decir que no hayan periodos en donde no tengas que realmente entrenar bastantes días, o requieras o necesites entrenar bastantes días y también sea intenso, pero tampoco tiene que ser siempre. Solo hay periodos en donde tienes que intensificar las fases en donde te encuentras para poder hacerlo, y otras en donde tienes que bajar el volumen de entrenamiento para poder liberar esa fatiga y seguir progresando y no estancarte. Ahora, ¿cuál sería una rutina ideal para una persona principiante y una persona que no debería entrenar demasiado? Pues principalmente una full body sería muy interesante. Incluso podría ser una Mac-Out 5x5, o podría tranquilamente ser una full body, una full body bastante tradicional. Podrían comenzar con 2 series la primera semana, luego 3 series la segunda semana, 4 series la tercera semana y hacer una descarga técnica a la cuarta semana, y seguir progresando así con las series y las repeticiones. Entre eso podremos tranquilamente ir metiendo ejercicios que podrían trabajar todos los grupos musculares cada día de la semana, pero que trabajen en otras posiciones de flexión cada uno de estos y en cada día. Lo de las posiciones de flexión lo introduciré en otro video para explicarles mejor qué significa y cómo podrían organizar un entrenamiento completo y óptimo para poder mejorar en el gimnasio. Espero que cortes esa parte. Bien, en conclusión, ¿tienes que entrenar demasiado? No siempre y no al principio, no necesariamente, pero depende de tu contexto. Si vienes de una experiencia deportiva bastante alta, podrías tranquilamente hacerlo, porque ya estás adaptado a aquello. ¿Es extremadamente necesario? No. El cuerpo se adapta a muchos estímulos. Mientras sean pequeños y se pueda adaptar a los mismos, se va a adaptar. Si son estímulos demasiado grandes, como el entrenar demasiado cuando no has tenido una experiencia previa con lo mismo, no se va a adaptar nada. Y te vas a aburrir del gimnasio, te vas a salir y no vas a tener nunca los resultados que quieres, si no comienzas a hacer las cosas paso a paso y con tranquilidad. Entonces recuerda eso y espero que puedas meterle con todo. Espero que les haya gustado y que puedan compartirlo con una persona que crean que puede venirle bien. Denle like y suscríbanse. Nos vemos.